En el Provincial Radio Online dialogamos con Néstor Barbita. Él es argentino, radicado en Berlín, en Alemania, desde hace algo más de un año, diseñador de imagen y sonido, fotógrafo. Aquí en la Argentina trabajó como fotoperiodista, sus obras se presentaron en distintas galerías y con él hablamos sobre su trabajo, sobre su llegada a Alemania, sobre su paso naturalmente por nuestro país, su vida por nuestro país y también sobre otros temas, como por ejemplo los temas que convocan a la sociedad alemana en el día a día. Acá está prohibido ser nazi en Alemania, no puedes usar símbolos de odio ni ningún tipo de expresión de ese tipo, o sea, hay libertad de expresión, pero siempre y cuando no sea en función del odio. Y con esto, como digamos, como sociedad, yo lo que veo es que permanentemente se fortalece desde adentro, y es interesante ver eso, o sea, hay como una cosa de la vara de la tolerancia muy corta, o sea, hay un margen de permitir, o sea, no se permite que se pasen ciertas barreras, digamos, ¿viste? Que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el campo de lo social, o sea, es un gobierno, o por lo menos es un Estado, el alemán, un Estado muy fuerte, muy presente, muy grande, es un Estado grande, a pesar de que desde afuera, digo, uno se imagina que los países más europeos, capitalistas, o por lo menos te venden de que tienen estados que son menos presentes, el Estado alemán es súper presente, es grande. O sea, Ujú. a nivel seguridad social, a nivel ministerios, a nivel estructura, es un monstruo de grande. Entonces eso también te das cuenta que permite una especie de distribución de fuerzas. Obviamente también hay cosas que acá no se toleran en absoluto, como la corrupción. O sea, los casos de corrupción que saltan parecen un chiste para nosotros los Claro. latinoamericanos en general, ¿no? Que estamos tan permeabilizados a que la corrupción sea un componente político en todas las banderas, ni siquiera puedes decir tal o cual partido, o sea, son como, ¿no? Como algo muy incorporado. Ujú, Yo acá lo siento que eso, y principalmente en Alemania, dentro de Europa, es una cosa que es como muy, muy puntual. ujú, De hecho, yo te diría que es muy difícil comparar Argentina con Europa o con Alemania, pero sí dentro de los países europeos, que es lo que yo me voy dando cuenta ahora, se salta todo con el COVID y todo esto, se puede generar una comparación más concreta y ahí es donde te das cuenta de las diferencias en organización, en Estado, en gente, claro, ¿no? tal cual. Néstor, ¿y qué haces hoy? ¿Ya cuánto hace que estás instalado? Yo estoy Definitivamente. hace, te diría, un año y pico ya. ¿Mm? Sí, un año y un par de meses cumplí. Y ya con trabajo, con esto que vas contando, Sí, trabajo freelance, la ujú, verdad. O sea, tengo como trabajo rotativo de distintas cosas, qué sé yo. ¿y ya te sentís instalado, digamos? Sí, sí, Bien, lo que más me ayudó el último empuje fue la pandemia. ajá. La pandemia fue un empuje importante, ¿Por nos qué? O dimos sea, cuenta. digo, cuando Sí, uno puede pensar que está lejos de su país, te toma esto por sorpresa, sin mm, embargo, bueno, mira, lo tomás como todo lo contrario a lo que por ahí uno puede pensar desde acá cuando estás tan lejos, ¿no? claro. La verdad, una de las principales cuestiones, creo yo, es la seguridad que nos brindaron como Mm, ciudadanos a los que estamos habitando Alemania. La contención, ¿no? A nivel sistema, es un sistema, o sea, es un país muy, muy rico, pero ha invertido bien ese dinero. Digamos que no es más rico que un Estados Unidos o que tal vez no sé, otros países del mundo que están en todo lo opuesto acá. Y en los casos de cómo se contuvo la enfermedad, cómo se manejó, salvo algunas cuestiones que tienen que ver también con cómo somos los seres humanos, ¿no? Las personas, que qué sé yo, algunas transgresiones, en general fue un país al que le pegó muy poco. Enseguida salió el Estado a subsidiar, o sea, yo recibí, por ejemplo, como autónomo un subsidio de supervivencia para poder los meses de la pandemia que me había bajado el trabajo, seguir estando, o sea, seguir pudiendo funcionar. Y como yo lo recibieron miles te diría millones de personas que son autónomos, ¿no? O empresas pequeñas, o sea, hubo como mucha ayuda enseguida del Estado. Obviamente eso se puede hacer porque hay plata, pero en países como España e Italia, que las golpeó muy fuerte, no se, ni se planteó ese tipo de cosas. Yo sí. tengo, viste, amigos y familia y te decía concretamente sobre la decisión, tiene que ver con eso, con la acogida o con el sentirte contenido y al mismo tiempo con ver que el resto de nosotros habíamos pensado en algún momento, la gente nos decía, che, y a Alemania con el idioma, ¿por qué no se van a España? ¿Por qué no se van a Italia? Y yo les contestaba después, se dieron cuenta, de respuestas se las dieron los números del Claro.
COVID, ¿no? Qué sé yo, tristemente les pegó muy duro y la verdad que las secuelas las van a tener por mucho tiempo, me parece. Sí, tal cual. ¿Y cómo ves el futuro allá con esta pandemia de por medio? Sí, nosotros miramos mucho Europa porque creemos, no es Ujú. que lo tenemos asegurado, que por allí lo que pueda ir pasando en Europa con el paso de los meses pueda venir acá. Digo, con esto de primero la enfermedad, la pandemia, acá nos organizamos a partir de lo que había pasado en Europa y ahora desde esa función, pero sabiendo que, digamos, en este aspecto somos totalmente distintos en cuanto a país, en cuanto a organización económica y demás, vemos el espejo de Europa para ver si acá la salida de la pandemia va a ser similar a como ustedes ya están empezando a vivir. Ujú. Yo creo que igualmente, mira, yo estuve leyendo, incluso el gobierno está esperando un rebrote, o sea, en todo lo Uh-huh. que es Europa. Más Me allá, parece perdóname que que te interrumpa, sí, acá hay como una sí. cosa de eh, creer que cuando vengan las buenas temperaturas la pandemia se va, Mm. ¿no? Estamos en Ujú. pleno invierno esperando que cuando llegue la primavera, el verano, la pandemia se vaya, sin embargo no es tan así. No, no es así. De hecho, acá se está comprobando que se reabrieron todas las fronteras. Me parece que se reabrieron, o sea, la sensación es que se reabrieron por un tema económico y no ¿No? un tema viral. De hecho, hay repuntes en Italia. Yo tengo amigos allá, están medio asustados. Sé que hay repuntes en España. Vos pensás que el tránsito de gente es lo que lleva este virus, por más que haya limitaciones. Y aparte la irresponsabilidad, la gente se empieza a sentir que no, que ya está, que no tiene que es antivirus, entre comillas, ¿no? Que se pone un barbijo y que no se va a enfermar, y en realidad el barbijo es para que vos no enfermes a los demás, sino para que vos no te enfermes. Entonces, o sea, eso es una cosa que no se termina de entender o de dimensionar. A mí me parece, o sea, por lo menos es lo que se está hablando y la sensación que da, y es históricamente en los ciclos de las pandemias mundiales fue así, siempre hay un rebrote. El tema, este virus se va descubriendo que es reincidente, o sea que te podés volver a infectar después de 3 meses. Hubo algunos rebrotes acá en el norte de Europa. eh, Qué sé yo, la sensación es que, por ejemplo, ya se habla acá, que eso es lo que me sorprende siempre de los alemanes, ya se habla en los medios de que el gobierno está preparando ya qué medidas tomaría si vuelve el rebrote. O sea, ya Uh-huh. pensando en que las medidas van a ser diferentes a las que se tomaron ahora. Porque acá se tomaron en base a pensar que pasaba el invierno y estábamos saliendo del invierno cuando arrancó acá la pandemia. Claro. Mientras que allá justo fue al revés, allá estaban en el verano, o en sí, verano, y fue Otoño, entrando al exacto. invierno, claro, otoño. Sí, sí, sí. Y acá fue al revés, entonces acá se usó mucho eso, que también se nota que sirvió en algún punto, es cierto lo de las temperaturas, pero se espera el invierno acá es jodido y es largo, Mm. y me parece que se está pensando ya en eso como piensan todos. O sea, de hecho yo escuché la palabra hablando de este virus a principios de enero acá en Alemania. O sea, ya se Claro. hablaba desde el Estado, o sea, estaban preparados. Más allá de que Mm. algunas cosas de decisiones a todos los agarró medio de sorpresa, me da la sensación, estaban bastante preparados. Está bien. Néstor, de acá de Argentina, a ver, recordanos un poquito tu trabajo en los medios, en este recorrido que, como bien decías vos, allá la cosa es más encasillada como fotógrafo, como reportero. Acá fuiste muy amplio en tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo arranqué como fotógrafo, primero que también me recibí de diseñador de imagen y sonido en la UBA, que eso vendría a ser una especie de multitasking dentro del cine, o sea, podés salir Mm, haciendo un montón de cosas, pero principalmente mi experiencia fotográfica empieza en el gobierno de la ciudad, como fotógrafo del Ministerio de Cultura durante casi 8 años, y después durante ese último periodo me especialicé también en el área de redes sociales. También trabajé para distintos medios a nivel freelance, hice mucho fotografía de fotoperiodismo, digamos. Después también me especialicé en dron, que es una de las cosas que mm. me caracterizó, que me hizo reconocer estos últimos años. Me hice piloto de dron oficialmente, o sea, tengo una licencia de piloto en Argentina y ahora estoy tratando de hacerlo lo homólogo acá en Europa. Es un poquito más difícil, pero va a llegar, digamos, tenés que tener un tiempo. También allá me tomó un montón de tiempo, yo fui de los primeros que tuvo licencia hablo del 2016 más o menos. Y a partir de esa licencia recorrí prácticamente el país con el dron, haciendo fotos, pero también haciendo mucho video. Trabajé para el sistema de medios audiovisuales que lo que comprendía Canal 7, Encuentro, Mm. todo ese tipo de canales, haciendo también algunas imágenes. Trabajé en el Centro Cultural Kirchner,
haciendo también parte de imágenes y contenidos, mucho video también con dron, muchas imágenes, lo que vos veas del CCK de dron, prácticamente es todo mío. Y después sí, fotografía de todo tipo, retratos, he hecho un montón de cosas de eso. Está bien. Arquitectura también. Y sos del sur, de Temperley, decías, o por lo menos Soy de estudiaste. Temperley, nacido en Lomas de Zamora, vivido mi Ujú. mamá, mi vieja vive en Hipólito Yrigoyen al 10.000, ahí enfrente Mira, del dispensario. Sí, sí. mira. Así que Bueno, tengo mi corazoncito ahí. está muy hincha de Temperley, ¿no? ¿O no? Sí, un parte sí, ¿Eh? sí, Del medio, barrio. medio. Es mi segundo club, viste, que tenés como, cuando tenés un Temperley, tenés alguno más para hablar con los Uno en la A y amigos de otro otro en la B, lado. viste que es muy común eso, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Pero bueno, justamente con el club hice una imagen de dron de la pileta y de la cancha de fútbol del Club Temperley, que lo llevo ahí, es un recuerdo de mi infancia, de nadar Mm. ahí y todo, y una vez fui a hacerlo. Especialmente tengo mis fotitos de Temperley bastante en dron. Tengo la plaza, tengo... Mirá qué bueno. Sí, Néstor, sí, sí. ¿cómo vamos con la tecnología? Porque hay algo que la pandemia nos unió, que todos tenemos el mismo drama. Sí. Uno saldrá más rápido, otro menos rápido, uno mejor, otro peor, uno tendrá más infectado, otro menos infectado, pero nosotros a lo largo de este tiempo de pandemia, dialogando con argentinos en el mundo, digamos, no es que todos nos cuentan lo mismo, pero coincidimos en esto que contabas vos. Acá, por ejemplo, se está dando que hay una apertura en lo que ahora se conoce como el AMBA, lo que cuando vos estabas por acá era el Gran Buenos Aires. Ahora Sí. es AMBA, Área AMBA, bien, Metropolitana Buenos Aires, ¿no? bien. El AMBA es el 90-95% del coronavirus está acá, el resto Ujú. del 5% en el resto del país. Bien, Sí. hay una apertura, una fase 3 que se le dice, después salir la fase 1 que era la más cerrada, pero en realidad es cuanto más casos se están dando. Entonces, esto que marcabas vos de que se abrió la frontera, en realidad más que por una cuestión de que están todos curados o gran parte de la población curada, es una cuestión económica, una necesidad de madura acá, hay algo de eso también. Entonces, Ujú. digo, la pandemia en algún punto nos une a todo el mundo de la misma manera. ¿Cómo estamos con la tecnología? Digo, te lo pregunto a vos porque qué mejor a vos que tuviste esa visión del dron allá por el año 2016 me dijiste, ¿no? Sí, más o menos, Más sí, o un menos. poquito Bueno, antes. y Pero digamos, ahí sí, sí. hoy por ahí está mucho más difundido, pero en aquel entonces no era muy común. Ujú. ¿Estamos bien con la tecnología? Digo, en esto que vos aprendiste acá, fuiste allá, ¿te costó mucho? ¿Te tenés que readaptar? ¿Tenés que aprender mucho más? ¿O la tecnología está pareja en cuanto a tu trabajo? No, esta pareja y te di algo que me choqueó muchísimo acá, que aunque no lo creas, Internet en Alemania, por lo menos en lo que es Berlín, es malísima. O Mira, sea, tenés más problemas de conexión a Internet y tienen como hay lugares, hay zonas de Alemania donde, por ejemplo, no hay antenas, no tenés señal de celular. Y estamos hablando de un país que entra, creo que menos, o sea, digamos, entra como 3 o 4 veces en Argentina. O sea, mm, representa La Pampa, provincia de Buenos Aires, o sea, 3 provincias nuestras. Y vos en Argentina, salvo que te vayas a un extremo en la Patagonia, tenés más o menos señal en todos lados. sí, Salvo que sea una zona muy remota acá y zonas, o sea, relativamente habitadas, pero como no es negocio, no hay. Después la calidad de conexión en general es bastante regular. Me he sacado con chispas con esto de internet, digamos, como una de las cosas. Y mm, después otra cosa que es muy sorprendente es que entre las cosas que estaba preparada Alemania, que tiene que ver con lo que te digo yo, el sistema médico, una con la que no estaba preparada y se lo están replanteando, es con el sistema digital. O sea, son súper analógicos. mira, Hay una cuestión del gobierno, es súper burocrático y se maneja todo en papel. Acá el correo funciona de una manera increíble. O sea, es uno de los sistemas, aman el correo los alemanes. Vos mira, abrís tu buzón y te encontrás 40 sobres más o menos de cosas. mira Y vos. todo, sí, sí, es muy loco eso porque le confían al correo lo que no le confían creo que a sus estadistas. O sea, vos podés mandar una carta a la mañana y que esté en la otra punta de Alemania a la tarde. O sea, es como súper eficiente. Pero eso quitó también toda la cuestión de que son los permisos digitales. O sea, por ejemplo, lo que yo me acuerdo que en Argentina he hecho muchas veces son trámites a distancias. De hecho, estando acá, Mm, lo sigo haciendo. Muchas veces la FIP o cosas así. claro, Acá no existe. Acá lo haces, te mandan una carta, entonces vos mandás una carta y te mandan una carta y vos sí, decís, sí. está bien, es un correo, o sea, La hay una carta llega, dinámica, pero bueno, claro, tiene pero te su... tenés que bancar los tiempos, ¿viste? Y entonces, tipo, perdiste la password del home banking, que está buenísimo, ¿viste? Yo tengo 2 cuentas de banco diferentes en distintos bancos, y el banco que es, el banco alemán, el Deutsche Bank, que
que es más analógico, me mandaron 15 cartas cuando le di de alta la cuenta, que la tarjeta, que la clave de la tarjeta, que la no sé qué, que el home, te juro que era una pila así de papeles de una carpeta con cosas. Muy loco. Y otra cosa donde sí se notó mucho es en el sistema educativo. O sea, es analógico, o sea, digo, no había forma de adaptarse, no quisieron confiar en Zoom y en plataformas por una cuestión de seguridad. Entonces se quedaron bastante retrasados con eso. A nivel, además, como te digo, la conexión es bastante mala, entonces no todos tienen la posibilidad de estar bien conectados desde su casa. Lo mismo pasa con los chicos, estudiantes. Acá, por ejemplo, Berlín es una ciudad donde hay millones de refugiados del resto del mundo, hay refugiados de países de África, países de Medio Oriente, de otros países de Latinoamérica. Digo, hay muchos refugiados y esa gente, si bien es muy bien, muy ayudada y todo, no tiene a veces los recursos que podemos tener los que vivimos en una casa normal, etcétera. Claro. Y entonces esa gente no se podía integrar porque los cursos de alemán no se podían hacer online, entonces se retrasaron. Está bien que se reorganizaron, pero todavía esa parte es una de las grandes fallas, digamos, de acá. Mirá. Ahora, lo que sí, como tienen plata, volviendo a la tecnología en el sentido de lo profesional, ahí no les ganas con nada. O sea, claro. Yo voy acá a una casa de fotografía que tengo una cuadra, que es una tipo grande, y vos ves lo que se llevan los alemanes de equipo y lo que ponen ellos, ¿viste? Digo, tienen todos los lentes que existen, claro. Chiquito, grande, así. En eso, o sea, digo, a nivel tecnológico de lo que es la herramienta, tecnología, las industrias de acá son increíbles, o sea, nada, es como muy accesible también a nivel costos, ¿no? Tal cual. Bueno, Néstor, un gusto charlar contigo, conocer tu historia. Y lo último que me queda preguntarte es si allá hay argentinos, digo, en tu círculo íntimo, más allá de esos amigos que vos fuiste a visitar, no sé si son argentinos, digo, pero que de alguna manera, a partir de esas charlas, después terminaste junto con tu esposa quedándote. Digo, ¿tenés contacto con argentinos allá? ¿Se juntan, charlan? Bueno, ahora es complicado juntarse, pero digo, al menos se comunican. Sí, aparte acá está habilitado la juntada, digamos, y aparte te das cuenta enseguida que son, o sea, uno de mis amigos tiene dos restaurantes argentinos acá, que es el que trajo las empanadas argentinas a Berlín, que se llama Gloria Berlín, y son un éxito, ellos venden a distintos puntos de venta, tienen como un negocio armado ahí, y es un punto de encuentro de argentinos, con lo cual de ahí conocimos bastantes, y es muy divertido de ver porque se nota la argentinidad enseguida, ¿no? Cuando se encuentran los argentinos se empiezan a abrazar, es como los italianos, ¿viste? Es muy divertido. La verdad que es un lindo ambiente y en general como hay mucha gente que vino como nosotros decidida a hacer algo, entonces eso también está bueno porque hay gente que se integra pero al mismo tiempo busca también un poco, ¿no? Encontrarse con sus pares. Y que es un país que tenés que ir decidido. Si no es complicado, sí. ¿No? Yo creo que... A ver, Berlín es una ciudad que enamora mucho, pero viene mucha gente por poco tiempo, vienen muchos estudiantes, muchos jóvenes, pero a largo plazo sí o sí tenés que venir decidido. Igual. Un abrazo, Néstor, gracias. ¿Sí? Bueno, gracias Marcelo, un abrazo grande.